La historia que te contaron sobre la Navidad no aparece así en los textos antiguos. Y cuando lees lo que realmente dicen, entiendes por qué nunca se explicó. Durante siglos la Navidad ha sido presentada como un relato simple, casi infantil. Una escena tranquila, luminosa, repetida año tras año, hasta volverse incuestionable. Pero cuando uno se detiene a leer los textos antiguos con atención, ocurre algo inquietante. La historia empieza a resquebrajarse. Los relatos del nacimiento de Jesús no coinciden, no encajan, no se apoyan unos a otros. Mateo y Lucas, los únicos evangelios que mencionan el nacimiento, cuentan versiones distintas, con énfasis diferentes y detalles incompatibles. Y lo más perturbador es esto: los evangelios más antiguos no dicen absolutamente nada sobre la Navidad. Marcos, el primero en escribirse, comienza con Jesús adulto. Juan va aún más lejos. Elimina cualquier referencia a un nacimiento físico y habla de un principio eterno, previo al tiempo. Esto obliga a hacerse una pregunta incómoda. Si el nacimiento era tan central, ¿por qué los textos más antiguos lo ignoran? Los historiadores bíblicos llevan décadas enfrentándose a esta paradoja. La conclusión es clara. La Navidad no fue el punto de partida del mensaje cristiano primitivo. Fue algo construido después. Cuando analizamos los relatos con lupa histórica, vemos que no están escritos como crónicas, sino como textos teológicos cuidadosamente diseñados. Belén no aparece por casualidad. La estrella no es un simple fenómeno astronómico. Los magos no son viajeros inocentes. Cada elemento cumple una función simbólica precisa: conectar a Jesús con antiguas profecías. El problema es que, para lograr ese encaje profético, la historia tuvo que ser moldeada. Por ejemplo, el famoso censo romano que obliga a José y María a viajar a Belén plantea un problema histórico grave. No existe evidencia sólida de un censo de ese tipo en ese momento. Y los censos romanos no obligaban a las personas a viajar a la ciudad de origen de sus antepasados. Entonces, ¿por qué aparece ese detalle? Porque Belén era necesaria, no históricamente, teológicamente. Esto nos lleva a una verdad incómoda. El relato del nacimiento no se construyó para decir qué pasó, sino para decir qué debía significar. Y cuando una historia se construye así, siempre hay partes que se silencian. Los textos que no entraron en el canon, evangelios apócrifos, tradiciones paralelas, escritos gnósticos, muestran un contexto muy diferente. Hablan de un nacimiento rodeado de peligro, vigilancia y tensión política. Un nacimiento que no convenía explicar con claridad, porque aceptar ciertas versiones implicaba reconocer que el mensaje de Jesús no estaba alineado con ningún poder establecido, ni religioso, ni político. Y aquí aparece una figura clave que fue cuidadosamente reducida al silencio: María de Nazaret. Durante siglos, la historia del nacimiento de Jesús fue reducida a una escena controlada, una imagen repetible, reconocible, casi inmóvil.
un relato que podía contarse sin provocar preguntas incómodas. Pero esa versión estable es el resultado de una larga depuración histórica. No fue así desde el principio. Los primeros textos cristianos no celebran el nacimiento, lo bordean, lo sugieren, a veces lo ignoran por completo, y ese silencio inicial no es casual. En el mundo antiguo, el nacimiento de una figura con pretensiones espirituales profundas no era algo que se proclamara con facilidad, menos aún cuando ese nacimiento estaba vinculado a un mensaje que cuestionaba el orden establecido. En Palestina, bajo dominio romano, cada palabra contaba. Cada gesto podía ser interpretado como subversión. Hablar de un rey, incluso en sentido simbólico, era peligroso. Hablar de un reino que no dependía de César, todavía más. Y hablar de un nacimiento que anunciaba un cambio radical en la relación entre lo humano y lo divino, era sencillamente inviable en público. Por eso el silencio no debe interpretarse como ausencia de significado, sino como estrategia de supervivencia. No todo lo que se sabe se dice, no todo lo que se cree se proclama. A veces, lo más importante se protege envolviéndolo en ambigüedad. Cuando los evangelios de Mateo y Lucas fueron escritos, décadas después de los hechos que describen, ya existía una necesidad distinta. Las comunidades cristianas habían crecido, necesitaban relatos de origen, necesitaban anclar el mensaje en una historia concreta. Y ahí es cuando el nacimiento adquiere protagonismo. Pero ese protagonismo no surge de la nada, surge cuidadosamente construido. Cada detalle del relato cumple una función. La ciudad de Belén no es solo un lugar geográfico, es una referencia profética. La genealogía no es un árbol familiar, es una legitimación simbólica. Incluso los sueños, las visitas angélicas y las señales celestes funcionan como elementos narrativos que refuerzan una idea central. Este nacimiento no es ordinario. Sin embargo, cuanto más se analiza el texto, más evidente se vuelve que no estamos ante una crónica histórica en el sentido moderno. Estamos ante una composición teológica, un relato diseñado para transmitir significado, no para registrar datos. Y eso explica muchas de las inconsistencias que durante siglos fueron ignoradas o suavizadas. Los tiempos no cuadran. Los personajes aparecen y desaparecen. Los eventos no coinciden entre un evangelio y otro. Pero todo eso se tolera porque el objetivo no era la precisión, sino la interpretación. Ahora bien, aquí aparece una pregunta crucial. ¿Qué ocurrió con las versiones que no encajaban tan bien? Porque no todos los relatos sobre el nacimiento sobrevivieron, no todos fueron copiados, no todos se integraron en la narrativa dominante. Algunos quedaron al margen, otros fueron descartados y otros simplemente dejaron de circular. Los textos apócrifos ofrecen una ventana inquietante a esas versiones alternativas, no porque cuenten una historia completamente distinta, sino porque añaden capas que resultaban difíciles de gestionar. Capas de tensión,
de conocimiento implícito, de conciencia interior. En varios de estos textos, el nacimiento no es presentado como un acontecimiento público, sino como algo rodeado de secreto. No todos entienden lo que ocurre. No todos pueden soportarlo. Y sobre todo, no todos están preparados para escuchar su significado. Aquí es donde la figura de María adquiere una dimensión radicalmente distinta. En la tradición dominante, María escucha, acepta y calla. Su silencio se presenta como virtud. Pero en las tradiciones más antiguas y marginales, ese silencio tiene otro significado. No es pasividad, es contención. María aparece como alguien que sabe más de lo que dice, que comprende el alcance del nacimiento que está viviendo, que intuye que ese acontecimiento no puede ser explicado sin consecuencias graves, porque explicar algo implica hacerlo accesible, y hacer algo accesible implica perder control sobre cómo será interpretado. Por eso, en varios textos no canónicos, María es presentada como depositaria de un conocimiento que no se comunica de inmediato. No porque sea esotérico en el sentido moderno, sino porque es demasiado transformador para ser compartido sin preparación. El nacimiento de Jesús, en estas tradiciones, no es solo el inicio de una vida, es el inicio de una posibilidad radical, la posibilidad de que la relación con lo divino no dependa de intermediarios externos. Y esa idea, en el mundo antiguo, era explosiva. Una espiritualidad interiorizada debilita estructuras, reduce la necesidad de templos, jerarquías y rituales obligatorios, traslada la autoridad al interior de la persona. Y eso no podía proclamarse abiertamente sin provocar reacción. Por eso el nacimiento fue envuelto en símbolos. Por eso fue narrado de forma indirecta. Por eso se enfatizó la obediencia, la humildad. Hay un punto en el relato del nacimiento que rara vez se analiza con suficiente profundidad. Nadie recibe instrucciones claras. No hay un manifiesto, no hay un programa, no hay una doctrina escrita. Todo se transmite mediante símbolos, gestos, movimientos. Eso no es una carencia narrativa, es una protección. En las tradiciones antiguas, cuando un conocimiento era considerado peligroso o transformador, no se entregaba de forma directa. Se insinuaba, se rodeaba, se dejaba incompleto a propósito, porque sólo quien estaba preparado podía unir las piezas sin dañarse ni dañar a otros. El nacimiento de Jesús encaja perfectamente en esa lógica. No se presenta como el inicio de un sistema nuevo, sino como la irrupción de algo que no puede institucionalizarse sin perder su esencia. Por eso el relato evita definir, evita fijar, evita cerrar significados. Y eso incomoda profundamente a cualquier estructura de poder, porque el poder necesita definiciones claras. ¿Qué creer? ¿Cómo creer? ¿Cuándo creer? ¿Quién tiene autoridad para interpretar un mensaje abierto? Es una grieta. Por eso, con el paso del tiempo, esa grieta tuvo que sellarse. Pero al principio, no. Al principio, todo es movimiento.
desplazamiento, huida, viaje, exilio. Nada se queda quieto. Jesús nace y se mueve. Su familia se mueve. Los testigos se mueven. Los magos vienen de lejos y se van sin quedarse. Nadie se instala alrededor del acontecimiento. Eso rompe con el patrón habitual de los nacimientos importantes en la antigüedad. Los nacimientos de reyes consolidan centros. Este nacimiento los evita. Y eso nos dice algo fundamental. El centro no es un lugar. Si el centro no es un lugar, tampoco puede ser una institución, ni un templo, ni un trono, ni una jerarquía. El centro es otra cosa, y eso es precisamente lo que el poder empieza a intuir y a temer, porque si el centro está dentro, todo el edificio externo se vuelve secundario. No desaparece de golpe, pero deja de ser absoluto. Y ahí está la raíz del conflicto que se desarrollará durante siglos. El nacimiento no inaugura una guerra abierta contra el poder. Inaugura algo mucho más peligroso, una descentralización silenciosa. No se dice derribad el templo. Se dice implícitamente el acceso no depende del templo. No se dice desobedeced a los líderes. Se sugiere la autoridad no viene solo de fuera. Ese matiz lo cambia todo. Por eso, cuando más adelante Jesús habla, ya adulto, muchas de sus frases parecen desconcertantes, incluso contradictorias, no porque lo sean, sino porque no están diseñadas para ser consumidas como doctrina, sino como detonadores internos. Y ese diseño ya está presente desde el nacimiento. El silencio, la ambigüedad, los símbolos, todo prepara el terreno para un mensaje que no puede transmitirse como ley, sino como experiencia. Y aquí hay una verdad incómoda que raramente se dice con claridad. La experiencia no puede ser controlada. Puedes controlar rituales, puedes controlar textos, puedes controlar jerarquías, pero no puedes controlar lo que alguien experimenta internamente cuando comprende algo de verdad. Eso es lo que el poder intuye desde el inicio, y por eso reacciona con violencia preventiva. No porque entienda el mensaje en profundidad, sino porque siente su potencial desestabilizador. Herodes no sabe exactamente quién es ese niño, pero sabe que no encaja, y eso basta. El poder siempre ha actuado así. No necesita certeza, le basta la sospecha. Y la sospecha aquí es clara. Este nacimiento no refuerza el orden existente. Lo cuestiona desde la raíz. Por eso el relato no termina con la infancia como una etapa cerrada. No hay una infancia gloriosa llena de prodigios públicos, como en otros relatos míticos. Hay silencio. Años de silencio. Ese silencio no es vacío, es incubación. Durante ese tiempo, el mensaje no se expande, se consolida internamente, y eso vuelve a repetirse en la historia posterior. Siempre que el mensaje se ha intentado imponer desde fuera, ha perdido fuerza. Siempre que ha sido vivido desde dentro,
ha resultado imparable. Por eso, siglos después, cuando la Navidad se convierte en una celebración masiva, luminosa, domesticada, algo esencial ya se ha diluido. No desaparece del todo, pero queda cubierto. El miedo original del poder se transforma en control ritual. El silencio protector se convierte en folclore. El nacimiento incómodo se convierte en tradición segura. Y sin embargo, algo sigue vibrando debajo, porque los textos no pudieron borrarse del todo. Las grietas no pudieron sellarse completamente. Las preguntas siguen ahí. ¿Qué tipo de mensaje provoca miedo antes incluso de ser pronunciado? ¿Qué tipo de nacimiento obliga al poder a reaccionar con violencia simbólica? ¿Qué tipo de reino no necesita territorio? Las respuestas nunca se dan explícitamente, pero están insinuadas una y otra vez. Y ahí es donde este relato deja de ser solo historia o religión. Se convierte en espejo. Lo que los textos dicen y lo que decidieron no leer. Durante siglos, el relato del nacimiento fue repetido, comentado, celebrado, pero no fue estudiado con la misma profundidad que otros pasajes. No porque no hubiera material, sino porque el material existía, pero no convenía. Cuando hablamos de la Navidad desde un punto de vista histórico, no estamos hablando solo de los evangelios canónicos. Estamos hablando de un ecosistema textual mucho más amplio, del que solo una parte fue autorizada. Los textos que quedaron fuera, a finales del siglo II y principios del III, circulaban al menos 5 tradiciones diferentes sobre la infancia de Jesús. El Evangelio de Mateo, canónico. El Evangelio de Lucas, canónico. El Protoevangelio de Santiago, no canónico. El Evangelio de la Infancia según Tomás, no canónico. Tradiciones orales judeo-cristianas, hoy perdidas, citadas por autores como Orígenes y Clemente de Alejandría. Y aquí viene el dato incómodo. Los textos no canónicos hablan mucho más de María que los canónicos. No de manera sentimental, de manera teológica y funcional. El Protoevangelio de Santiago, fechado aproximadamente entre los años 140 y 160 d.C., describe a María no solo como madre, sino como figura iniciada, preparada desde la infancia para una función concreta. Este texto fue ampliamente leído en las comunidades cristianas orientales durante más de 2 siglos. No era marginal, era popular, pero no encajaba. ¿Por qué? Porque presenta a María como sujeto activo del acontecimiento, no como recipiente pasivo. Habla de su educación en el templo, habla de su conocimiento, habla de su papel consciente. Eso cambia completamente el equilibrio del relato. El problema de una mujer consciente. En el mundo antiguo, y especialmente en el contexto romano tardío, una mujer con autoridad espiritual no era solo incómoda, era subversiva. Los textos gnósticos lo confirman. En el Evangelio de María, siglo II, Pedro cuestiona explícitamente que Jesús haya revelado enseñanzas profundas a una mujer.
no porque no las entienda, sino porque no acepta la fuente. Ese conflicto no es anecdótico, es estructural. Y cuando observamos el relato del nacimiento desde esa lente, algo se vuelve evidente. María no es solo testigo del misterio, es portadora del conocimiento del proceso. Eso explica por qué guarda silencio, no predica, no se impone, pero tampoco desaparece. El silencio de María no es ignorancia, es contención. Y eso es algo que los textos posteriores no supieron o no quisieron manejar. La decisión clave. Siglo IV, avanzamos hasta el año 325 después de Cristo. Concilio de Nicea. Aquí se fija qué textos definen la ortodoxia y cuáles quedan fuera. No se vota solo sobre teología, se vota sobre modelo de autoridad. Los textos que sobrevivieron fueron aquellos que reforzaban una estructura jerárquica, permitían mediación institucional, reducían el papel de la experiencia directa y, especialmente, limitaban el protagonismo femenino. No es una teoría moderna, es algo documentado por historiadores como Elaine Pagels, Princeton, y Karen King, Harvard. La Navidad que hoy conocemos es el resultado de ese filtrado. No es falsa, pero es incompleta. Lo que quedó fragmentado, los elementos más incómodos no se eliminaron del todo, se fragmentaron. María aparece, pero sin voz. El nacimiento ocurre, pero sin explicación. El misterio se celebra, pero no se explora. Y cuando algo no se explica, se ritualiza. La Navidad se convierte en símbolo. El símbolo se vuelve tradición. La tradición se vuelve costumbre. Y la pregunta original, la peligrosa, queda enterrada. ¿Qué tipo de conocimiento requiere silencio para sobrevivir? ¿Por qué esto importa hoy? Porque el mismo patrón se repite. Cada vez que una experiencia espiritual no puede ser controlada, se convierte en rito. Cada vez que una verdad no puede ser institucionalizada, se suaviza. Y cada vez que una figura, especialmente femenina, encarna autoridad sin jerarquía, se la reduce a símbolo. Pero los textos siguen ahí, las referencias siguen ahí, las grietas siguen abiertas. Y por eso, siglos después, seguimos hablando del nacimiento, no porque esté cerrado, sino porque nunca lo estuvo.